El cristiano ante la muerte. Schopenhauer, pensador de hace unas décadas, escribe que la muerte es el verdadero genio para toda filosofía. Es decir, es como ese momento en el que el hombre, sea filósofo de profesión o no, se cuestiona las preguntas inevitables de su propio ser. Y por desgracia vivimos en un contexto en el que la muerte como que se ha retirado, bien porque se ha frivolizado, bien porque no contamos con ella. Preguntaba el otro día a unas jóvenes universitarias, toda vida, toda juventud, todo proyectos, ilusiones, oye, ¿os habéis preguntado? Tal vez mañana no estemos aquí. La pregunta es entre el espanto, la frivolidad. La muerte sigue siendo una cuestión que afecta de lleno a lo más profundo del ser humano. Por eso yo os invito, en una sencilla reflexión a continuación, a que me acompañéis, no tanto hacia afuera, lo hace la sociedad, del capitalismo y del hedonismo, del placer y del materialismo, sino hacia dentro de nosotros mismos, y desde dentro descubramos o no si la muerte, como acontecimiento inevitable de nuestra vida, tiene sentido. A la hora de afrontar la cuestión de la muerte, como decíamos antes, un hecho de los que afectan a lo más profundo del corazón y de la mente del ser humano, lo primero que os propongo para pensar es: la muerte es un hecho que vive el ser humano con conciencia. Dicho de otra manera, el ser humano es el único ser que sabe que va a morir, cosa que no sucede en ningún otro ser vivo, lo cual le produce o le puede producir angustia, incertidumbre o temor. La novedad del cristiano, que es hombre también, es que ante esa situación, la novedad del anuncio de Jesucristo y del Evangelio le presenta otra actitud, la esperanza. El hecho de la muerte es uno de esos acontecimientos de los que podemos decir el hombre vive solo una vez y vive solo él. Hay un montón de cosas y de casos, hay un montón de eventos y de acontecimientos a lo largo de nuestra vida que vivimos y repetimos y que incluso podemos compartir con los demás. En la muerte el hombre se encuentra solo y además solamente se vive, se experimenta una vez. No tenemos experiencia que compartir. La novedad del cristiano es que sí que puede sentirse acompañado por el que ha vivido la muerte uno por todos. Jesucristo, Hijo de Dios, se ha hecho hombre para que el hombre viva siempre acompañado. Ha nacido para que el hombre no nazca solo y ha experimentado el dolor y la muerte para que el hombre, cuando le llega el dolor y la muerte, lo viva en su compañía. Ya no vive solo, vive siempre en unión íntima con él. Para muchos, el hecho de morir significa acabar. Decía Unamuno que ante la muerte muere el hombre del todo. Si es así, en el fondo, el bagaje de esta vida, dice él, se convierte en un paseo de fantasmas de la nada a la nada. Si la vida acaba, con la muerte, la propia vida pierde seriedad, solidez, sentido, fundamento, se reviste de frivolidad, de insignificancia. La novedad del cristianismo es que ha descubierto en la muerte un momento de la vida, el momento supremo, en virtud del cual el hombre hace de sí la oblación total, el don supremo. Por eso, qué importante que la muerte no nos sorprenda en la inconsciencia o en el desconocimiento. Perderíamos la opción de hacer de nuestro morir un acto supremo de nuestra entrega. No son muchos, o no son pocos, los que han visto en la existencia humana un continuo fluir, un eterno volver a empezar. Curiosamente no es de los antiguos, se nos mete en nuestra sociedad. El hecho de la muerte imprime a la vida del ser humano un sentido lineal. Nacemos, crecemos y morimos. Este sentido lineal le imprime una versión a nuestro ser, proyecto, biografía, historia, que se dirige hacia un punto. Es curioso porque la novedad cristiana en este sentido puede iluminar la tentación de caer en la reencarnación que se nos cuela de manera especial a las nuevas generaciones. Pensamos que en nuestra antigua vida o en la futura volveremos a empezar y volveremos a ser. El cristianismo ilumina ese sentido lineal. Caminamos hacia un punto.
el punto de encuentro. Somos seres personales únicos e irrepetibles y la muerte nos toca de lleno en ese ser individual e irrepetible. Nuestra historia no es volver a empezar, sino la culminación en un encuentro final. Abordar la muerte como ese momento en el que la vida del ser humano se iguala. La muerte tiene ese matiz. Los ricos mueren y mueren los pobres. Mueren los papas y mueren los reyes. La muerte iguala. No hay ser humano que se excluya o evada de la misma refugiado ni en sus títulos nobiliarios o en sus riquezas, en sus cualidades o en sus posesiones. Ante esto, el hecho universal de la muerte recibe una luz nueva desde el Evangelio de la Gracia. Todos somos convocados al juicio final. Lejos de ser, por tanto, un motivo para el desánimo, el pesimismo, la desilusión o la desesperanza, lejos de ser una noche oscura que hace que el hombre pierda toda ilusión por vivir, el horizonte universal de la muerte significa una apelación, una invitación. Todos somos llamados a dar cuentas, a rendir cuentas en el juicio final. El motivo del examen será siempre el amor, la llamada a la responsabilidad y a la seriedad de nuestra vida. La entrega no se deja para entonces, se anticipa y se va gestando en el día a día, en el aquí y en el ahora.